El plato fuerte. También recuerdan que los neoliberales aplicaban a rajatabla las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. De hecho, las reformas estructurales se confeccionaron desde el extranjero. Eran recetas, aquí nada más se hacían las traducciones y vámonos a desregular la economía, pero también a favorecer a unos cuantos y que sufrieran las mayorías. Hay que ver lo que dice Milei en Argentina, es el ajuste, pero es el ajuste al cinturón de las mayorías, no de las minorías. Bueno, hoy presume López Obrador que ni siquiera conoce a los mandamases del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Dice, nosotros estamos aplicando nuestra propia política económica y funciona. Ni conozco al señor o señora del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. Y los respetamos, pero aquí la política económica la definimos nosotros. Pero bueno, ellos decían, hay que ser universal. Bueno, ¿y por qué no copiaban lo del estado de bienestar que surge después de la Segunda Guerra Mundial y se aplica en varios países europeos, sobre todo en los países nórdicos, en donde se tiene seguridad desde que se nace hasta que se muere? Porque eso no lo copiaron. ¿Qué significa el estado de bienestar? Que llega uno a una determinada edad, 60, 65 años, y tiene una pensión universal. Pero no poco, sino lo suficiente para poder vivir con tranquilidad en la última etapa de la existencia. Ah, pero eso no lo copiaron, eso no. Entonces, por eso, no permitamos la corrupción y sin titubeos señalar actos de corrupción. Trátese de quien se trate. Es interesante que los neoliberales son los que dicen que López Obrador no quiere que a la gente le vaya mejor, que no le gusta la movilidad social. Pero es al revés. Lo que plantea el presidente es que fueron los neoliberales los que cancelaron las oportunidades para las mayorías, dejaron inmóvil a la sociedad, a tal grado que había pocas alternativas, o la economía informal, o migrar a los Estados Unidos, y peor aún, hay quienes cayeron en las manos del crimen organizado ante su desesperación. ¿Qué hicieron estos? Cancelaron la movilidad social y nada más dejaron dos opciones, tres. Uno, la economía informal. Midan cuánto creció la economía informal. Pero gracias a eso, muchos mexicanos salieron adelante. Eso que desprecian los vendedores ambulantes, los que se buscaban la vida como podían, porque no tenían otra opción. Y la otra, emigrar, irse a buscar la vida arriesgándolo todo a Estados Unidos. Millones de mexicanos. Si no hubiese sido por esas dos acciones que tomó la gente, pues hubiese habido un estallido en México o hubiese estado aún peor. Por eso creció también la violencia, que eso fue lo tercero. Afortunadamente fueron los menos, pero sí, eso produjo la creación de las bandas, el abandono a los jóvenes,
la falta de oportunidades. Entonces, no se puede olvidar. No, también han criticado al presidente López Obrador porque le da la oportunidad a jóvenes, a integrantes de la ayudantía para después convertirse en funcionarios públicos y tomar decisiones. Él dice que es muy importante que los servidores públicos tengan sensibilidad social, ¿no? Y entonces, digamos que ha debutado en primera división a varios López Obrador. Pero ¿por qué lo ha hecho de esta manera? Dice que una de las cosas más importantes de cualquier gobierno, hasta el 90%, es no permitir la corrupción. Ya lo demás tiene que ver, sí, con el talento, con la profesionalización, con tomar buenas decisiones. El asunto es que antes le adjudicaban el problema de México a los maestros, estigmatizaban a los jóvenes, pero no se hablaba ni siquiera de la corrupción. El país puede salir adelante sin corrupción. Que ahí está la clave de todo. Para un buen gobierno es no permitir la corrupción. Eso es el 90% de un buen gobierno. Lo demás, agréguenle austeridad, agréguenle buenos servidores públicos, agréguenle trabajo, porque lo demás ya se tiene. México cuenta con muchos recursos naturales, un pueblo bueno, trabajador. El problema de México era el gobierno, no el pueblo. Y el problema en el gobierno era la corrupción. La corrupción hay que acabarla no solo por razones de índole moral. Claro que es importante. La honestidad le da a la autoridad mucha fortaleza. Pero no solo eso, imagínense cuánto se ahorra. Yo calculo que nos hemos ahorrado, por no permitir la corrupción, como 2 o 3 billones de pesos.